Radio Realpolitik.fm en simultáneo con emisoras asociadas, hablando un poco del impacto que tienen las nuevas tecnologías, pero particularmente el uso del celular y su adicción, ¿no? La permanente necesidad de estar conectado a Internet y las consecuencias que esto trae en lo que son las adicciones y el impacto en la salud mental. En comunicación con nosotros está Roberto Federico Re, él es psiquiatra, especialista en depresión y ansiedad, fundador de la red Sanar, autor del libro Psicología Positiva. Vamos a estar hablando de la nomofobia. ¿Qué tal, doctor? Buen día, gracias por estar ahí en contacto con nosotros. Muy buenos días, un gusto de participar con ustedes. Hola, buenos días. Ahí estamos con Diana también, con el doctor Roberto Re ahí. Doctor. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Bueno, en principio les vamos a pedir un poquito que enderece la cámara, así lo podemos tomar más. Claro, ahí está, excelente. Muy bien. Excelente. Y, tiene una camiseta de... ¿Hincha de qué cuadro, doctor? Sí. No, esto es una camiseta del Club de Dos Santos de Brasil. Bien. No, para no quedar mal con ningún argentino, y no tener problemas ni con River ni con Boca. Un gran Ni recuerdo. con Racing ni San Lorenzo. Muy bien, muy bien. Un gran recuerdo, recuerdo. Qué lindo. Bueno, ahí está. Claro que sí. Bueno, doctor, nomofobia, ¿de qué estamos hablando cuando pronunciamos esto? Cuando hablamos de fobia, hablamos de un miedo irracional a un objeto o situación. Ajá. Por lo tanto, en este caso, el objeto tiene que ver con los medios, tiene que ver con el celular, tiene que ver con la computadora, con Internet. Y la situación es quedarme sin, es decir, quedarme sin conexión. Pero no es una ausencia de quedarme solamente sin conexión, sino que es un estado de desesperación que de alguna forma va a provocar, en primer lugar, intensa ansiedad, intensa situación de carencia y que de alguna forma va a producir en la persona un estado disfuncional, es decir, un estado que de alguna forma reporte un mal humor, una situación de irritabilidad y como consecuencia va a tener un cuadro de mal estrés, es decir, distrés, y tendrá, en la medida que esta situación se vaya aumentando a través del tiempo, un estado especial de decaimiento y de irritabilidad depresiva. O sea que de a poco le puede causar depresión esto. Obviamente que siempre el cuadro que tiene que ver con un gran distrés siempre va a terminar con un estado de agotamiento. La depresión no es más que el estado de agotamiento a una situación vivida con intensa ansiedad. Por eso el espectro ansiedad-depresión en las consideraciones, clasificaciones internacionales están íntimamente relacionados. Bien. ¿El mayor impacto de la nomofobia actualmente es en los jóvenes y adolescentes? No cabe duda de que los millennials, los centennials, las personas que de alguna forma están íntimamente relacionadas con las redes sociales, son los que más tendencia tienen justamente a ser capturados por esta necesidad, porque primero, la falta de educación, y segundo, cuando esto se transforma en una dependencia, se transforma también en una verdadera adicción. Es decir, son las adicciones las que de alguna forma no son solamente adicciones a sustancias, sino que hay distintos tipos de adicciones. Y una de ellas justamente tiene que ver con la adicción a las redes sociales. Estas personas que ya están psicoadictas a esta realidad son mucho más vulnerables. Bien. Doctor, ¿cómo uno como padre, teniendo hijos chicos o adolescentes, puede reconocer estas actitudes y ir urgentemente a una consulta para ver cómo tratar esta situación? Porque uno desconoce mucho de esto. Las señales de alerta, ¿no? Claro, totalmente. Las señales de alerta, en primer lugar, y lo más importante de todo, es que producen interrupción del sueño. Es decir, el adolescente puede tener
una circunstancia de que puede ir al colegio, puede tener de alguna forma una vida ordenada durante el ciclo solar, Sí. pero aprovecha, entre comillas, tiempo extra, y el tiempo extra generalmente es nocturno, por lo tanto le va quitando horas al sueño, Sí. y entonces durante la noche se engancha durante largas horas, porque se transforma después en una verdadera adicción. Sí. Y entonces esto va a provocar después que al otro día se paguen las consecuencias. Es decir, angustia, falta de sueño, somnolencia, Sí. y falta de rendimiento escolar, irritabilidad, bueno, todos los síntomas que de alguna forma acompañan a cuando no dormimos bien en la noche. Sí. Por supuesto que si a esto se le agrega una disfuncionalidad en el carácter, una irritabilidad previa, una vulnerabilidad, falta de situaciones de límites, evidentemente vamos a tener problemas con el adolescente. Claro. La recomendación sería dosificárselo, ir controlándoselo, doctor, el tema del uso, porque hoy están permanentemente el tema de las redes sociales, de conseguir likes, de conseguir seguidores, están permanentemente en las redes, ¿no? Incluso uno también está así. En primer lugar, el adolescente lo que tiene que tener de parte de la familia es límites. Por lo tanto, establecer los límites en los horarios. Límites en general, y en particular los horarios. Sí. Ver de qué forma el adolescente en estos horarios puede de alguna forma engancharse a Internet. Y en qué horarios la familia, a través de una percepción, pero también a través de persuadir al adolescente de que no le conviene, y que de alguna forma aquí la psicoeducación, por eso esto lo trabajamos también en las telesadicciones y en las adicciones, como en este caso a Internet, evidentemente que él participe de la cosmovisión en relación con que es tan útil estar en Internet como dañino. Porque, claro, ¿qué le va a decir el adolescente? Yo lo necesito para estudiar, claro, yo lo necesito para conectarme con mis amigos, con la tarea docente, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero también el exceso, in medio virtus, decían los latinos, es decir, en el exceso puede haber entonces una situación de riesgo. In medio virtus, es decir, la virtud está en el medio, ni muy ni tan, diríamos, en clave de lenguaje argentino. Evitar el uso también como en todo tipo, porque lo usan como despertador, lo usan para, la utilización de distintas aplicaciones. Es decir, coparticipar con el adolescente en una tarea de límites también permite una maduración del mundo adolescente para una juventud responsable. Seguro, seguro. Ahora, doctor, con respecto a Roberto Reyes, médico psiquiatra, aquí está hablando con nosotros, ¿cómo se trata la nomofobia una vez que se llega a ese diagnóstico, ¿no, doctor? ¿Cómo se aborda eso? En primer lugar, como toda fobia, es decir, fobia es miedo irracional. Por lo tanto, entender de que esta angustia forma parte ya de un componente no racional, sino de un componente racional. En segundo lugar, fortalecer la autoestima del adolescente es fundamental. Por lo tanto, la tolerancia a la frustración también tenemos que trabajarla en el mundo adolescente. Por supuesto, todo tipo de tratamiento que tiene que ver con la salud mental está relacionado con la salud emocional. Por lo tanto, forjar criterios de espera, forjar criterios de validación de la cuestión emocional, sobre todo de los impulsos negativos, como puede resultar para el adolescente esto como forma de impulso negativo, forjarlo en eso es forjar carácter, es forjar de alguna forma y fortalecer la autoestima y sobre todo fortalecer la personalidad del adolescente. Bien. Con respecto al tema de lo que es la sintomatología, doctor, cuando uno tiene fobia, ¿se manifiesta siempre con un ataque de pánico o no? Bueno,
esta es una excelente pregunta, porque muchas personas confunden el ataque de pánico con una crisis de fobia. Sí. El ataque de pánico es una crisis de ansiedad sin materia, es decir, sin causa. Yo estoy tranquilo mirando el partido de fútbol, mirando, bueno, una película, estoy en un ambiente agradable y de pronto me asalta una crisis de ansiedad con miedo, con palpitaciones, con falta de aire, con sensación de muerte y con los 17 síntomas que de alguna forma participan del estado de pánico. En cambio, la fobia tiene otras características. Estoy con la misma ansiedad, con angustia, con falta de aire, con miedo siempre, con todos los síntomas que acompañan también el ataque de pánico, pero es al objeto o situación. Es decir, en este caso, la nomofobia es el miedo a quedarme sin el celular, el miedo a quedarme desconectado, el miedo a quedarme afuera del sistema de redes. Es decir, es un miedo irracional que termina siendo disfuncional al objeto y a la situación. El pánico es totalmente irracional, pero sin materia, sin causa, es una respuesta neurobiológica de la amígdala cerebral y del cerebro, de ciertas partes del cerebro temporal que maneja la ansiedad y que de alguna forma es una respuesta neurobiológica. Esta también es una respuesta neurobiológica, por lo tanto los síntomas son iguales, pero es al objeto o situación de pérdida, a la frustración, a la situación de alguna forma de carencia que implica en forma puntual esto que se ha perdido. Y haciendo provecho de su trayectoria, doctor, en los últimos años ha crecido mucho este tipo de trastornos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ataques de pánico, ansiedad, fobia. ¿A qué se debe? Bueno, es muy interesante también esta mirada de ustedes, porque en realidad hay un fenómeno en el mundo que es la rapidación. Es decir, los procesos se han puesto con un estado de aceleración cada vez mayor. Y estas aceleraciones, evidentemente, van a producir en un hombre que está acostumbrado durante los últimos 10 millones de años a andar tranquilo por las estepas, andar tranquilos debajo de los árboles. Bueno, subieron un día a los árboles, empezaron a caminar, se adquirieron máquinas, todo para bien de la humanidad, para avance, pero llegamos a un momento que la velocidad de rapidación no le da respuesta y conjuntamente esta misma velocidad quiebra uno de los engranajes centrales de la vida, que es el sueño, y a partir de la ruptura que parece inadvertida de menos 2 horas de sueño, menos 1 hora de sueño, es más sumado a mayor cantidad de mal dormir. Si a esto le agregamos drogas, alcohol, etcétera, disrupciones mayores del sueño, va a hacer que los sistemas nerviosos no se compensen como naturalmente deberían hacerlo a través de la formación y de la estructura de estos elementos naturales que son los neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina. La carencia o el aumento de estos neurotransmisores va a producir, sin lugar a duda, un daño. Es decir, yo puedo andar caminando y si me choco con otra persona, el daño va a ser menor. Pero si yo voy a 180 kilómetros por hora y me choco con un paredón, evidentemente el daño va a ser mayor. El proceso de velocidad, el proceso de falta de tiempo, el proceso donde esta falta de tiempo, de alguna forma lo connotamos con otras realidades de tensión, de distrés y de liberación de catecolaminas, es decir, neurotransmisores del cerebro que tienen que ver con el estrés, van a producir un daño a la corta o a la larga. Y habitualmente los que primero pagan el pato justamente son los jóvenes que de alguna forma quieren comerse el mundo con una aceleración propia de la naturaleza de la juventud, y el mundo muchas veces le pasa la cuenta.
O sea, doctor, la recomendación sería discúlpeme, a ver, la simpleza capaz que Sí. me dice, no. Puede pasar. El tema para evitar posibles ataques de pánico o trastorno de ansiedad, ¿sería descansar de manera adecuada? Nada más y nada menos. Las Nada 8 horas más y de nada sueño. menos, sí, claro que sí. Ajá. Nada más y nada menos que descansar, en primer lugar, va a equilibrar los sistemas neurobiológicos. Sí. Pero durante el día, lo que se ha perdido también es la paz. Sí, Es decir, sí. sin duda. el mundo, en estas aceleraciones, en este proceso, para bien, sin lugar a duda, porque el Internet nos acerca de 1000 formas al conocimiento, en una forma realmente Sí. nunca soñada hace 20 años. Recordemos que Google nace en 1997, es decir, apenas hace 20 y pico de años. Sin embargo, esto tiene su consecuencia. Trastornos que tienen que ver con la dinámica del cuerpo, el sedentarismo por un lado, la hipertensión por el otro, es decir, la falta de sol y de caminata por ejercicios, etcétera. Todo esto va aparejado con un estado de tensión y que sin lugar a duda va a hacer que la verdadera pandemia oculta en el mundo actual tiene mucho que ver con la salud mental, no solamente en Latinoamérica, en el mundo. Por eso es tan importante la psicoeducación, y nosotros a través de la Red Sanar, que ya vamos a cumplir casi 30 años de ejercicio pleno en la Argentina, y también estamos exportando estos contenidos al mundo a través de Internet. Nos pueden ver, nos pueden escuchar en 1000 formas distintas, y agradezco la nota de ustedes porque es una forma también de psicoeducación la que ustedes hacen conjuntamente con nosotros. Gracias, doctor. Muchas Que gracias. tenga buen comienzo de semana, muy amable. Gracias. Y no se olviden, y si me permite un chivo, de que Red Sanar Oficial tiene distintos tipos de contenidos para aquellos que quieren acercarse al sistema psicoeducativo, al método psicoeducativo de Red Sanar. Gracias y buenos días. Gracias, doctor. Buenos días. Hasta luego.